Bien, entonces en el video anterior nos habíamos quedado en revisar los comentarios, la función print y también manejar el tema de la consola de depuración que tenemos aquí debajo. Bien, ahora vamos a conocer un poco más de las variables y los tipos de datos en esta nueva lección de aprendiendo a programar en Swift. Así que vamos a empezar con este video. Lo primero que voy a hacer es borrar estos comentarios. Voy a borrarlo hasta aquí y vamos a poner aquí variables y tipos de datos. Ok, entonces esto eran variables. Voy a borrar todo mejor para empezar a explicar desde cero. Entonces, para declarar una variable, si ustedes recuerdan, yo puedo poner, por ejemplo, esto: mi edad es igual a 36, vamos a decir. Y en este caso, como pueden ver, yo tenía que poner la instrucción var. De esta forma, yo le decía a Swift que estoy declarando una variable. Una variable que al no darle un tipo de dato específico, Swift va a tratar, digamos, o mejor dicho, le va a asignar un tipo de dato dependiendo del valor que está recibiendo. Pero eso no es, digamos, una buena práctica, ya que lo ideal sería asignar nosotros mismos nuestros tipos de datos, cosa que el lenguaje de programación va a entender o va a saber que esa variable siempre va a tener ese tipo de datos. En este caso, para poder asignarle un tipo de dato a esta variable, pues lo que voy a hacer es poner aquí dos puntos y luego ponerle el tipo de dato. Y como pueden ver aquí, voy a poner nuevamente esto, me sale un listado, ¿no?, de los tipos de enteros que acepta en este caso Swift. Cuando hablo de enteros, estamos hablando de datos o tipos de datos numéricos. Entero, entero 32, entero 64. Esto es, digamos, por el tamaño, ¿no? Si es un número muy grande, muy grande, podríamos trabajar con entero 64 o entero 32. En este caso le voy a dejar con entero, ya que igual soporta valores pequeños a medianos datos numéricos, ¿no? Si ya hablamos de números de billones o trillones, bueno, ya podemos utilizar los otros valores. Y en este caso lo voy a dejar ahí, por ejemplo, ya hemos declarado una variable llamada mi edad con el valor, voy a poner acá, mi edad con el valor 36. Y le estamos diciendo a Swift que ese valor es de un tipo de dato numérico, en este caso entero. Ahora, ¿por qué se le llama variable? Precisamente porque varía. Ese valor que yo le estoy asignando, como pueden ver acá, le estoy asignando 36 a esta variable edad. Yo durante todo el programa o durante todo mi código de programación puedo ir asignándole otros valores. ¿Por qué? Porque es una variable. Este nombre es precisamente el identificador que me va a ayudar a mí como programador el poder seguir utilizando esta variable y poder asignarle o poder recoger esos valores. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo, pásame el valor de la variable edad. Miren, vamos a compilar esto y pueden ver que me devuelve 36. ¿Por qué? Porque el valor que yo le asigné es 36. Pero así como puedo asignar de forma inicial, también durante mi código de programación o en otra parte del código, yo puedo seguir asignándole más valores a esta variable. Por ejemplo, ahora le voy a poner 32. Entonces, si yo corro esto, pueden ver que ahora la variable vale 32. ¿Por qué? Porque ya cambió de valor. Eso es una variable. Pero hay otra forma de almacenar valores en la programación, no solo en Swift, sino en la gran mayoría de lenguajes de programación, por no decir todos, que son las constantes. Las constantes son valores que no son variables, sino que siempre se mantienen con el mismo valor durante toda la ejecución del programa. Por ejemplo, miren, voy a poner lep y voy a poner mi nombre. Va a ser igual. Entonces, en este caso, mi nombre, string, y le voy a poner con comillas Grover. Entonces aquí pueden ver que estoy declarando ya no una variable, sino estoy declarando una constante. Para ello, Swift va a saber que es una constante porque al momento de declarar estoy utilizando la palabra reservada lep, ¿no? Con lep yo declaro constantes en Swift. Y además le estoy asignando un tipo de dato a esta constante. Como pueden ver, es un string. String que viene a ser cadenas de textos, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con textos. Entonces, miren, si yo quiero cambiar el valor, miren, pero antes de cambiar el valor, lo que voy a hacer es escribirlo aquí. Print mi nombre, ¿no? Ahí está. Ejecutamos esto. Ahí está.
Otra cosa que les quería comentar es de que por cada cambio que ustedes van haciendo no hay necesidad de guardar. Eso es lo bueno que tiene Xcode. Xcode va guardando toda la información de nuestro código de forma automática. Él va haciendo ese trabajo en background. Así que no se preocupen, pero sé que muchos estamos acostumbrados a guardar. Entonces para guardar, mire, File, y hay la opción que dice Save, que es Command S. O sea, con las teclas Command S pueden ir guardando su código si es que tienen dudas de que Xcode no lo vaya a guardar. En realidad, bueno, yo por costumbre siempre presiono Command S cada vez que termino de escribir una línea. Digamos que es por un tema ya de costumbre. Pero no se olviden que Xcode va guardando nuestro código por default. Entonces aquí pueden ver que yo utilicé tanto mi edad como mi nombre, que son una variable y una constante. Y esta constante tiene el valor de Grover. ¿Qué tal si a esta constante, miren, mi nombre, le cambio de valor? Y voy a poner mi segundo nombre, por decir, Pablo. Y si yo ejecuto, pueden ver que me da un error. ¿Por qué? Porque como les dije, esto es una constante. O sea, una constante yo no le puedo cambiar el valor porque no es una variable. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro al momento de guardarse? Normalmente, cuando declaramos una variable en cualquier lenguaje de programación, lo que hace el compilador es asignar un espacio de memoria en la computadora para guardar ese valor. Entonces, hagan de cuenta que es como una caja, ¿no? Tienen una caja vacía y cuando es una variable esa caja, yo pongo un valor y la caja sigue abierta. ¿Por qué? Porque puedo sacar y puedo poner otro valor. Eso es, digamos, de forma gráfica como sería una variable. Pero en cambio una constante es una caja que yo le meto un valor y luego cierro la caja. O sea, ya no puedo asignarle, pero sí, digamos, puedo utilizarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede o es la diferencia entre variable y constantes. Ahora, existen otros tipos de datos en la programación, sobre todo en Swift, que es un lenguaje de programación muy completo. Y, por ejemplo, aquí hemos visto un entero, hemos visto un string, pero también podemos crear, por ejemplo, un boolean. Voy a crear, por ejemplo, una constante que diga es peruano, de tipo bool, y le voy a decir, por ejemplo, true. ¿No? Los boolean reciben valores de verdadero y falso, nada más. Para eso sirve una variable o una constante de este tipo. Entonces, en este caso estoy diciendo es peruano, es true. Si yo le digo false también, miren, funciona. Entonces puedo poner de esa forma. Luego tenemos los de coma flotantes o los decimales. Decimales pequeños. Entonces puedo utilizar, por ejemplo, los float para decimales pequeños. Vamos a poner acá la distancia de tipo float. Y le digo, por ejemplo, 5.3. Y ahí pueden ver que esa es una variable de tipo float. Luego, también podemos declarar decimales con mucho más tamaño. O sea, digamos que tienen después del decimal mucho más números. Por ejemplo, esos son variables de tipo doble. En este caso voy a decir, por ejemplo, pi doble es igual a 3.14169265 Entonces ahí tenemos el valor de pi. Entonces, si acá vas a tener hasta 6 decimales, puedes utilizar float. Pero si ya pasas de 6, lo recomendable es utilizar doble. Sé que puedes decir, pero ¿en qué momento utilizaré 6? Déjame decirte que cuando ya empieces a hacer programas en la vida real, vas a encontrar casos o escenarios donde vas a utilizar tanto float como doble. Entonces voy a imprimir aquí, por ejemplo, cada uno de esos valores, la distancia, y también voy a imprimir, por ejemplo, pi. Vamos a ver. Ejecutamos el código y tenemos escrito. Y como pueden ver, no me está dando ningún error dentro de mi código de programación. Todo está funcionando tal cual lo he escrito. Bien, entonces hasta aquí con esta lección hemos aprendido cómo declarar variables, cómo declarar constantes en Swift y además conocer los tipos de datos primitivos. Se les llama primitivo porque son los tipos de datos propios del lenguaje, pero que se pueden crear otros tipos de datos, ya que hay otras estructuras de datos, pero eso lo iremos viendo más adelante. Así que te invito a que te suscribas y estés atento a las siguientes entregas. Nos vemos hasta la próxima. Bye.